suave. Volvemos por aquí. Hace unos minutos, luego de conversar con Joan, el teacher de la escuela de Yes English Kingdom, tenemos paso ahora a la doctora Catherine Medina desde el Centro Odontológico Medina, con quien vamos a hablar de un tema que siempre ha sido cuestión y poca gente conversan o conocen lo que tiene que ver con odontología forense. ¿Será cierto que por una de mis piezas dentales pueden identificar mi edad o de la causa que yo haya fallecido? ¿O saber mis orígenes a través de mis dientes? Eso lo vamos a aclarar en esta tarde con la doctora Catherine Medina. Doctora, saludos. Un placer, Robert, estar aquí como siempre. Qué bueno, qué bueno. El placer es nuestro. Usted sabe que este set se llena de alegría porque usted siempre trae informaciones puntuales y precisas para toda nuestra audiencia, doctora, ¿eh? Así es. Qué bueno. Doctora, entrando de una vez al tema, ¿qué es la odontología forense? Bueno, Robert, hoy tenemos un tema que es bastante interesante, ya que vamos a hablar un poquito acerca de odontología forense. Sí. La odontología forense es una rama de la odontología, aunque es, y yo diría que es la más olvidada, la más echada al olvido dentro de todas las ramas de la odontología que tenemos, que se encarga del manejo y el examen de lo que es evidencia dental. Sí. Así es. Esta rama es un poco olvidada y sobre todo en la parte de Latinoamérica, en estas zonas, y la verdad es que se desarrolla poco y vemos pocos odontólogos forenses, por no decir ninguno, en estos casos. Doctora, vi que el equipo de producción ISAI colocó unas imágenes y es que con la odontología forense apenas con esas piezas se puede identificar el cadáver o la causa del cadáver, porque usted me dice que eso casi no es muy conocido, pero me gustaría conocer a fondo esto, porque yo entiendo, doctora, que esto sería súper interesante en caso de pérdida de cadáveres que pudieran suceder casos de este tipo. Así es, Robert. La odontología forense obviamente trabaja en conjunto Sí. con otras áreas, A ver. pero es una pieza muy importante en esa, bueno, en ese descubrimiento, ya sea de un cadáver, puede ser de una persona muerta y que no se sepa, no se reconozca en reconocimiento de cadáveres, Sí. personas indigentes, por ejemplo, en la calle, ya que la boca guarda como si fuera una historia Sí. de lo que es nuestra vida. Muy O sea, viendo una boca de un paciente, ya sea post-mortem, pues podemos identificar muchos rasgos que no podríamos identificar, por ejemplo, en el caso de que ocurra una catástrofe como un incendio, que se pierden nuestros rasgos físicos y demás. Recordemos que los dientes son órganos bastante duros y que muchas veces en esos casos guardan esa información que tanto nos podrían ayudar para en caso de poder descifrar un asesinato, por darte un ejemplo. Mire, doctora, porque usted mencionó incendio y Sí, recientemente tuvimos un caso muy trágico que fue el de aquí de la empresa Poliplat. así Un es. hecho donde personas perdieron la vida, pero quedaron, como bien usted lo ha explicado, de manera totalmente quemados. Entonces, en casos como este, a través de lo que es los dientes, ¿se puede identificar a esa persona, doctora? Así es, muchas veces estos pacientes pues han ido anteriormente a algún centro odontológico. Sí. Entonces a los pacientes muchas veces se le toma una impresión, así se llama, Sí. que es literalmente una impresión de sus dientes. Sí. Entonces ahí salen cada rasgo, sale la parte, por ejemplo, del paladar, cada posición del diente, tamaño del diente, todo. O sea, ahí Sí. tenemos, es como una foto total del paciente. Lo único que no tenemos en ese caso sería el color. Entonces, muchas veces esto es una opción Sí. de nosotros poder reconocer algún cadáver, poder tener una impresión anterior del paciente y una post-mortem, luego que el paciente haya fallecido. Esto se puede hacer porque muchas veces estos huesos y estos órganos quedan intactos, Sí. y entonces tenemos esa información ahí, Ok. que podemos perfectamente contar con ellas. También hay rasgos como el tamaño de los dientes, la forma, la posición, que nos permiten saber si es un sexo femenino, si es un masculino, si el paciente tenía, por ejemplo, algún tratamiento que estaba llevando, incluso hábitos del paciente que ha tenido. Otra opción es reconocer al paciente por algún tipo de trabajo odontológico que se haya hecho, por algún tipo de corona, por algún tipo de removible que tenga todavía en boca, incluso restauraciones que en impresiones anteriores puedan quedar grabadas, Sí. y que tengamos. Otra opción es la radiografía del paciente, que se le puede hacer antes, o sea, pacientes normalmente que se toman su radiografía antes, y post-mortem pues podemos tomarla y ver toda esa parte, a ver qué se ha hecho el paciente, y en comparación podemos reconocer un cuerpo. Muy bien, muy Así bien. es. Muy interesante. Doctora,
Me gustaría saber si en esto que es la odontología forense interviene cualquier odontólogo o son condiciones especiales de lo que tiene que ver con estos temas. Se supone que tendríamos que tener, o debería de ser, bueno, en el caso de nuestro país, porque hay países que claro que sí, que cuentan con odontólogos forenses, bueno, unos odontólogos especializados para eso. Sí. Aquí en nuestro país, la verdad que eso no es muy desarrollado. Me imagino que la parte forense se apoya de algún odontólogo general o personas que tengan conocimiento, obviamente, del tema, pero sí debería de ser. Esperamos como en un futuro que eso pueda desarrollarse, porque la verdad que es un tema muy importante y que aportaría mucho en la parte de investigación, ya sea laboral, incluso puede ser penal. Entonces es un factor sumamente importante, pero que obviamente hay que desarrollar. Ok, pero me imagino que los organismos correspondientes como el INACI, las instituciones que se dedican a estos temas de justicia, Deben de contar, cuentan exactamente. con odontólogos forenses. Exactamente, deben de contar con odontólogos forenses porque recordemos que esto no se realiza en consulta. Sí. Obviamente, ya esa parte pues tiene su lugar aparte, entonces claro que sí, porque es de mucha utilidad lo que es la odontología forense en esos casos y en muchos casos, no solamente de muerte. Muy bien, muy bien. Así es. Doctora, a mí me llama poderosamente la atención y me gustaría saber, porque hay situaciones de que dentro de cómo haya ocurrido el hecho, hay algunas piezas que con un incendio, que con un terremoto, catástrofe, pueden desaparecer de la boca del humano. ¿Cuál es la Sí. pieza que puede permanecer para llevar a cabo esta investigación? Bueno, eso depende de a qué catástrofe nos estemos refiriendo. Sí. Porque, por ejemplo, hay accidentes de tránsito, por ponerte un ejemplo, que casi siempre se pierden las piezas anteriores del paciente. Ya, por ejemplo, los molares, la pieza que se encuentran más posterior, Sí. pues pueden permanecer en boca. Pero eso va a depender de también cómo ocurrió el accidente. Sí. O sea, de qué lado fue, dándote un ejemplo, frente, del lado. Entonces, eso va a depender mucho. Las piezas sí, claro, que tienen mayor cantidad de raíces, pues suelen permanecer mayor tiempo en la boca porque son más difíciles de desprenderse. Sí. Pero eso va a depender de qué esté ocurriendo en caso de. Ok, decía accidente. Exactamente, y cómo fue el impacto. Ok. Y Así en los es. casos de los terremotos, que usted sabe, no terremotos, a veces derrumbes, porque en el mismo caso que iniciamos, que fue el de Poliplata, también hubieron situaciones de que hubo también derrumbes, de escombros y demás, y personas que estaban allí inmersas Sí. también sufrieron daños a ese nivel. También tenemos otra opción que vale mucho la pena mencionar, que es cuando las personas sufren desfiguraciones, como en el caso que puede ser un derrumbe o puede ser por un incendio, Sí. por estas piezas dentales. Recuerda que las piezas dentales todas tienen una pulpa, Sí. cada una de ellas. Entonces es una información muy valiosa porque ahí también se guarda ADN del paciente. Muy bien. O sea que a través de ahí podemos hacer cualquier reconocimiento de cualquier paciente, extrayendo el ADN de la pulpa. Así Ok. que eso es también una información muy importante que muchas veces, por ejemplo, en caso de incendio, de explosiones, que a veces lamentablemente las piezas se esparcen y las partes del cuerpo humano, pues podríamos tener alguna que otra información por alguna pieza dental que se pueda encontrar. Muy bien. Me habló mucho de sexo, masculino, femenino, Sí. pero no me dijo si también se puede identificar la edad del paciente que se ve envuelto en esta situación a través de este tipo de estudios forenses. Sí, claro que sí. Podemos tener una edad aproximada, ya que tú sabes que con el tiempo los dientes van tomando cierta morfología. Los dientes que son más, que tienen más edad se van calcificando más, también por el color del diente y por lo que haya sufrido, las transformaciones que haya ido pasando, por ejemplo, un diente que fue cariado, que ya fue restaurado, que ha sido, le han hecho corona. O sea, dependiendo de todo eso, tú calculas más o menos la edad que puede tener un paciente. Hay pacientes también que tienen una pérdida ya por el mismo roce, que eso va sucediendo con la edad. El color del diente te dice también la edad del paciente porque con el tiempo se va oscureciendo. Ok. Entonces son muchos datos. Una boca te ofrece muchos datos Muy de bien. cualquier persona. Entonces todo eso se va uniendo y vamos formando como un rompecabezas de lo que puede ser. Excelente, Así es. excelente. Qué bueno, qué bueno. Doctora, pero no solamente hablar de odontología forense, porque también usted en el Centro Odontológico Medina ofrece todo tipo de servicios y atenciones que Así requieran es, los pacientes. Así es, tenemos de todo. Ah, Todas bueno. las especialidades a su orden para cualquier tipo de necesidad. Sí, pero es bueno, doctora, porque muchas veces
nuestra audiencia suele ver, no, que la doctora, y piensan que nada más la doctora sabe solamente de trabajo simple, pero es bueno poder identificar y que nuestra audiencia sepa su capacidad y su conocimiento profesional en diferentes temas. Así es. Es bueno también que la gente sepa que no es nada más muelita, no, se conoce también científicamente lo que son estos temas que van ligados a la odontología en sus diferentes áreas. Y que son tan importantes y muchas veces la gente ignora. Eso es así, eso es así. Doctora, ¿cómo se ponen en contacto con usted para poder recibir esas atenciones y ese trato de primera que usted le brinda a nosotros y a todos los pacientes que le visitan? Así es, nos pueden encontrar en los teléfonos 829-808-1877 y al 809-536-8763. Centro Odontológico Medina. ¿Cómo están las redes sociales, doctor? Así mismo, Centro Odontológico Medina, todo unido. Ahí excelente, excelente. Para su cita lo puede hacer a través de ahí mismo también. Así es. Qué bueno, qué bueno. Doctora, pendiente con otros temas, como siempre, agradecerle a usted la gentileza de su tiempo, abandonar su consulta para compartirlo con toda nuestra audiencia de Enfocado, doctora. Qué gran placer, ¿eh? A usted las gracias siempre. Gracias a ti, Robert. Muy bien. Señores, seguimos con el contenido. Venimos ya con la parte final de esta su propuesta del día de hoy. Enfocado, cumpliendo con nuestro cometido, llevar comunicación positiva a todos ustedes. Venimos en breve.